Capítulo 4. El enigma del pasado. Lorian cruzó el umbral hacia la nueva sala. La puerta detrás de él se cerró con un sonido sordo, como si lo sellara en el destino que había aceptado al ingresar al templo. La luz era escasa, pero suficiente para revelar los contornos de lo que lo rodeaba. Estanterías antiguas repletas de libros cubiertos de polvo y pergaminos amarillentos. La sala tenía el aire de una biblioteca perdida en el tiempo, un lugar donde la sabiduría y los secretos antiguos descansaban. En el centro de la sala había una mesa de piedra con una serie de objetos dispuestos meticulosamente: una pluma, un cuenco con tinta oscura y un pergamino en blanco. Sobre la mesa, una inscripción grabada con letras arcanas iluminaba el espacio con un brillo tenue. Lorian sabía que había llegado a la segunda prueba, la prueba de la sabiduría. La voz de las estatuas resonó de nuevo en su mente, recordándole las reglas de esta prueba. Solo aquellos que comprenden el pasado pueden hallar el futuro. Tu sabiduría será puesta a prueba, detective. Lorian se acercó a la mesa y observó los objetos. Al levantar la pluma, notó que su peso era extraño, y como si no fuera un simple instrumento de escritura, sino algo más significativo. Sabía que en este lugar, cada pequeño detalle tenía un propósito oculto. Justo cuando comenzaba a preguntarse qué debía hacer, las paredes de la sala cambiaron ante sus ojos. Las estanterías se disolvieron en la oscuridad y en su lugar aparecieron imágenes proyectadas de lo que parecía ser el pasado. Vio un pueblo en llamas, sus habitantes huyendo de figuras encapuchadas. Las mismas túnicas negras que había visto en los archivos de la ciudad y en la fotografía que le había mostrado el bibliotecario. Los custodios de la noche. Las imágenes pasaban rápidamente, mostrando escenas de destrucción y rituales oscuros realizados por los miembros del culto. Lorian sabía que estaba viendo retazos de la historia de Tera, fragmentos de lo que había sucedido siglos atrás. Los custodios de la noche habían intentado invocar el poder del corazón de las sombras, y sus acciones habían condenado a generaciones a vivir bajo el temor de su retorno. Pero entonces, una imagen se detuvo frente a él. Un anciano sabio, rodeado de libros antiguos, observaba un pergamino similar al que Lorian tenía delante. El anciano murmuraba palabras en un idioma que Lorian no entendía, pero que sentía resonar en su mente. Sabía que debía hacer lo mismo que ese hombre del pasado. Este era el momento de demostrar su sabiduría. Tomó la pluma y comenzó a escribir en el pergamino. Mientras lo hacía, las palabras no eran suyas, sino que fluían de algún lugar profundo, una conexión que no lograba entender del todo. A medida que escribía, las imágenes en la sala se desvanecían y en su lugar, un solo símbolo comenzó a brillar intensamente en el centro del pergamino, un círculo con 3 líneas que lo atravesaban. Era un símbolo que había visto antes en los textos antiguos, uno que representaba el equilibrio entre la luz y la oscuridad y el lugar donde ambos convergían. Lorian comprendió que este símbolo era la clave para detener a los custodios, pero también algo más profundo, algo relacionado con el propio corazón de las sombras. La sala comenzó a temblar, y la oscuridad pareció arrastrarse desde las esquinas hacia él. Las estanterías y los libros desaparecieron por completo, y la voz de la sombra que lo había recibido resonó de nuevo, esta vez más cerca. El conocimiento es poder, pero también es peligroso. Lo que has escrito no puede deshacerse, y el precio de la sabiduría es la carga de la verdad. ¿Estás dispuesto a llevar ese peso, Lorian?, preguntó la sombra, su voz llenando cada rincón del templo. Lorian no titubeó. Lo estoy. He visto suficiente oscuridad en mi vida como para saber que no hay otro camino. La sombra se retiró lentamente, y el temblor cesó. El símbolo en el pergamino continuaba brillando, y de repente, Lorian lo comprendió. El símbolo no solo era una llave, sino una advertencia. El corazón de las sombras no era solo una fuente de poder, era una manifestación de todo el mal que los custodios habían desatado, y ahora estaba a punto de liberarse de nuevo. Guardó el pergamino en su chaqueta, sabiendo que lo necesitaría más adelante. En ese momento, una puerta en el extremo opuesto de la sala se abrió, revelando un pasillo largo y oscuro. El templo le estaba indicando el camino hacia la tercera prueba. Lorian avanzó, cada paso más decidido que el anterior. Ya no era solo una cuestión de descubrir el misterio o de resolver un caso. Era una batalla entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Sabía que al final de este camino lo esperaba una confrontación con los custodios de la noche,
y posiblemente con el corazón de las sombras mismo. Mientras caminaba por el pasillo, comenzó a escuchar susurros. Eran voces, pero no las de las sombras. Eran voces humanas, gritos y lamentos. Lorian entendió que estaba escuchando a las almas atrapadas, aquellas que habían sido víctimas del culto y que ahora clamaban por liberación. Al llegar al final del pasillo, encontró otra sala, esta más pequeña y con un aura más siniestra. En el centro, un sarcófago de piedra se encontraba cerrado, con cadenas que lo rodeaban. Las inscripciones en las paredes contaban la historia de los custodios y de cómo habían sellado algo dentro de ese sarcófago, algo que temían, pero que al mismo tiempo reverenciaban. Sabía que este era el siguiente paso. Debía abrir el sarcófago y enfrentar lo que estuviera dentro. Pero antes de que pudiera acercarse, las cadenas comenzaron a moverse por sí solas, y un viento frío recorrió la sala, como si algo dentro estuviera despertando. «Has llegado lejos, detective», dijo una voz femenina, suave pero cargada de poder. Desde las sombras, una figura encapuchada emergió. Era una de los custodios de la noche, pero no una mera seguidora. Esta mujer tenía una presencia que la distinguía como líder. «¿Quién eres?», preguntó Lorian, sus ojos fijos en la figura. «Soy quien guarda el corazón de las sombras. Durante generaciones hemos protegido este lugar, pero ahora todo está por cambiar». «¿Por qué has venido, Lorian?», preguntó acercándose lentamente. Lorian no bajó la guardia. «Vine para detener lo que está por suceder. Los custodios de la noche deben ser detenidos y el corazón debe ser destruido». La figura se detuvo y tras un momento de silencio rió suavemente. «¿Destruir el corazón? Pobre iluso. El corazón no puede ser destruido. Es el destino de Tera. Es tu destino». Antes de que Lorian pudiera responder, el sarcófago comenzó a abrirse lentamente, y una luz negra, profunda como el abismo, emergió de su interior. El corazón de las sombras estaba a punto de ser liberado, y Lorian se encontraba en el umbral de un enfrentamiento que definiría el futuro de la ciudad y de él mismo.